Buenas noches. Wilmina, presente por aquí. ¿Cómo están todos? Buenas Saludos, noches. saludos. Buenas. Buenas. Bien, señores, bienvenidos. Espero que todos se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda pendiente sobre los puntos que vimos la semana pasada, sobre las unidades 2 y 3. Si hay alguna duda, aclaración, antes de iniciar con el contenido de esta semana. Bueno, les comento que iniciamos el proceso de evaluación. Ya hay muchas de las actividades han sido evaluadas. Vamos a ver por acá la unidad 3, a ver cómo efectivamente, si se fijan, de 24 entregas, solamente tenemos pendiente 3 por evaluar. Seguro, luego de que evalué, hicieron estas entregas. Entonces, la idea precisamente es esa, ir avanzando con las entregas, y cualquier duda que tengan, estamos por acá para apoyarles. Líderes, el día de hoy vamos a estar viendo el contenido de nuestra última semana, la cual está comprendida entre el día 5 y el día 11. Entonces, básicamente, vamos a ver el contenido de las unidades 4 y 5, que son las unidades que corresponden a esta semana. En la unidad 4 específicamente, vamos a estar trabajando en la parte de el manejo de datos. Vamos a estar suministrando una base de datos, la cual contiene un sinnúmero de informaciones, y en base a esta vamos a estar haciendo algunos trabajos. Iniciamos la unidad 4 fijando el conocimiento o sellando el conocimiento adquirido en la unidad 3, ya aquí haciendo un breve resumen en base al contenido de dicha unidad, precisamente como para ya ir cerrando ese capítulo, ¿no? Y que ustedes puedan también aquí acumular esos puntitos que pueden aquí obtener. Ya entrando en materia, vemos por acá la instrucción de la unidad 4 y la guía de la unidad 4, en las cuales podemos ver, junto al contenido del filtrado de datos, los puntos que vamos a estar viendo en esta unidad. ¿Cuáles son los puntos que vamos a estar viendo en la unidad 4? Las diferentes formas de nosotros poder acceder a lo que es el ordenado de datos y el filtrado de datos, que es algo tan importante y que es de un uso tan frecuente que a veces lo utilizamos y no nos damos cuenta de que se pueden hacer muchas cosas con este tipo de funciones. Entonces, la guía, si se fijan, no es una guía muy extensa, básicamente 14 páginas, y tiene tanto parte del contenido actual como una breve introducción al contenido que vamos a estar viendo en el Excel intermedio. Puntos como validaciones de datos y análisis lo vamos de manera práctica en el módulo de Excel intermedio. Pero aquí se le da una breve introducción de manera teórica para que vayan conociéndolo un poquito. En cuanto al filtrado de datos, es importante destacar que tanto el ordenado como el filtrado de datos, ninguno de estos dos tiene la capacidad de eliminar los datos. Bien, él puede ordenarlo, colocarlo en el orden que yo le indique, él puede filtrarlo, que se muestre solamente el que cumpla con una condición específica, más no tiene, ¿cómo decirlo así?, el acceso para eliminar información. Ese no es el fin. Bien, entonces, aquí se muestra un breve ejemplo sobre cómo realizar el filtrado de datos.
Aquí tenemos una nómina administrativa. Se va vía el menú datos a la opción de filtro. Y si pueden notar, en la nómina original no tenemos esas pestañitas en cada columna, que una vez que presionamos filtro, sí la tenemos acá. ¿La ven? Entonces, esas pestañas quieren decir que nosotros podemos ordenar, perdón, filtrar la información en base a una o varias de estas columnas. La ventaja de filtrar en base a una es que yo tengo específicamente esos datos ya filtrados, pero puedo tener la necesidad de filtrar varias columnas y ya eso se convierte en un filtrado compuesto. La desventaja, por decirlo así, del filtrado compuesto es que si yo utilizo filtrado en dos o más columnas, deben cumplirse dos o las condiciones o la cantidad de filtro que yo haya aplicado por columna para que se muestre una información que cumpla con todos esos filtros que yo he aplicado. Por ejemplo, si yo digo acá que sea del departamento de administración, pero que sea mayor o igual a 50 años, entonces deben darse ambas condiciones. Si una de estas no se da, entonces no se muestra la información. Más adelante vamos a ver un breve ejemplo sobre cómo hacer eso. En este caso en particular, se toma en consideración acá el departamento. Se selecciona el departamento de administración y cuando se aplican los cambios, estos son los datos que se visualizan. Entonces, así como anteriormente hemos visto en las unidades anteriores, aquí tenemos el contenido audiovisual que les va a ir ayudando paso a paso a desarrollar las actividades. Si abrimos la actividad 1, esperar que cargue. Ok, ya cargó. Si abrimos esa actividad, nos vamos a dar cuenta que tenemos cerca de 10 hojas aquí debajo. Exactamente 10 hojas. Tenemos 5 para los diferentes ejemplos de ordenado y tenemos 5 más para los siguientes ejemplos de filtrado. Bien, entonces la idea es básicamente que ustedes vayan poniendo en práctica la ejecución de cada uno de estos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la opción de ordenado, en este caso con el 1. Aquí tenemos las instrucciones. En esta instrucción les dice, por ejemplo, ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Es muy importante poder interpretar correctamente el enunciado. Pues si se fijan, aquí me dice, según la categoría, o sea que el que yo debo tomar en cuenta es esta columna. A la hora de yo hacer el ordenado de los datos, debo hacer la selección de los datos sin tomar en cuenta el encabezado. Me coloco acá y con la combinación de teclas Control Shift flecha hacia abajo, puedo seleccionar todos los documentos, perdón, todas las celdas dentro de esa columna en particular. Una vez seleccionada, entonces puedo decir en qué forma yo quiero ordenar. En el menú inicio, tenemos aquí la forma más fácil de acceder al ordenado. Si es ascendente, es de la A a la Z. Les va a aparecer este asistente en el cual pueden decidir si ampliar la selección para que cuando se mueva esta categoría se vaya a la fila completa hacia la nueva posición, o si quiero que solamente se mueva el contenido de la columna que tengo seleccionada. Por lo regular, por cuestiones de mantener la integridad de la data, esta es la función más utilizada. Si se fijan, cuando aplicamos aquí los cambios, ya en la categoría se muestra de manera ascendente esos datos, ordenados en base a la categoría.
Si vemos, por ejemplo, en el segundo ordenado, nos pide que debemos hacerlo según el total, de manera descendente. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero con la columna total, control shift, flecha hacia abajo. Y acá le voy a decir que va a ser de manera descendente. Si se fija aquí, el menú cambió, pues este menú es dinámico y dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado, él me va a mostrar una u otra información. Según vayamos avanzando, se van a dar cuenta que tenemos diferentes tipos de opciones y que van cambiando precisamente dependiendo de la selección de los datos. Entonces, como me dice descendente, es de mayor a menor. Aquí está. Si seguimos avanzando, ya en el ordenado 3 nos pide que debemos, en este caso, ordenar la base de datos según el proveedor. Entonces, el orden del proveedor se quiere que sea en una secuencia de nombres, que es esta que está acá. Yo la voy a copiar, selecciono mis datos y en este caso, en vez de ordenar de una de estas dos que ya hemos utilizado, vamos a utilizar el orden personalizado. El orden personalizado nos permite a nosotros indicar en base a qué columna yo quiero que sean ordenados los datos. Si quiero utilizar el valor de estos, el color de la fuente, el color de la celda, o si quiero un icono condicional. En nuestro caso vamos a seguir con los valores, que es lo que estamos analizando, que es el text. Y en el orden, ya sea de la A a la Z o de la Z a la A, vamos a utilizar lista personalizada. Anteriormente habíamos conversado sobre el tema de las listas personalizadas, pero lo habíamos utilizado más para inserción de datos en base a los días de la semana, los meses del año y demás, del año y demás. Entonces, en esta ocasión yo voy a utilizarla creando acá esos valores que yo copié, copiándolo acá y creando una nueva lista personalizada que es en base a la cual yo voy a hacer el ordenado de los datos. Y así cumplo con este requerimiento que me hicieron acá. Hay un error en los datos y es que hay uno de los proveedores que se llama Pavlova, LTD. Sucede que la lista personalizada visualiza o separa cada nombre por una coma. O sea, cuando yo le digo acá agregar, él la agrega aquí en el listado, pero si no selecciono, puedo ver que en una línea tengo a Pavlova y en otra línea tengo a LTD. Entonces, él va a estar buscando o a Pavlova solo o a LTD solo. Al no encontrarlo, lo pasa por alto. Bien, pues en la data existe Pavlova, LTD. Y la coma, en el caso de la lista personalizada, es un separador. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar eso? No es obligatorio que ustedes lo corrijan, pero si lo quieren corregir, pueden utilizar la opción de reemplazar para reemplazar todas las comas de Pavlova por un punto. Por ejemplo, yo lo tengo acá, ¿verdad? Y yo le digo acá, las opciones, reemplazar, y aquí voy a copiar Pavlova, LTD punto. Por, no sé, aquí podríamos decir Pavlova guión LTD. Le digo aquí buscar todos. Él me dice aquí que encontró 57 celdas con este valor. Aquí yo le puedo decir reemplazar todos. Ya él lo reemplazó. Y ya entonces con esto corregimos la situación. Y ya acá, si vemos un Pavlova, vamos a ver. Miren aquí cómo está como guión LTD.
Entonces tenemos que hacer el cambio ahora en el valor que vamos a buscar, que es este, para que él lo vea como un único nombre. Hacemos nuestra selección, vamos a ordenar y personalizado. Aquí le voy a decir en base a proveedor, lista personalizada. Pego acá mis valores, agrego. Miren ahora cómo él lo visualiza como guión LTD en la misma línea. Le digo aceptar, aceptar. Y ya veo que aquí debe mostrarme Leica Trading, Karkiowi y luego Pavlova. Leica Trading, Karkiowi. Ah, no nos mostró Pavlova. Vamos a ver si es que hay algo que no estamos comunicando correctamente. Aquí está. Bueno, según lo que veo, ella también está contemplando una coma y un espacio. O sea que vamos a quitar todo esto. Creo que vamos a tener que hacerlo nuevamente. Vamos a copiarlo, reemplazar. Ok, ya sí, lo cambiamos. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a cambiarlo acá también. Ahora sí, vamos nuevamente. Vamos a utilizar una lista personalizada. Lo agrego. Ahora sí se ve bien. Lo acepto. Lo acepto nuevamente. Leica Trading, Karkiowi, Pavlova LTD y luego Grant McKelly. Bien, o sea que ahora sí lo logramos. Es cuestión de nosotros ajustar la data bien y tomar en cuenta que en la lista personalizada, cada vez que yo coloco una coma, le estoy diciendo que ahí finalice ese nombre. Entonces, si la data tiene una coma como parte de sus caracteres, entonces eso puede traernos a nosotros un tema con la lista personalizada. Pero les repito, si no quieren hacer el cambio, no es obligatorio, o sea, eso lo manejamos. En el ordenado 4 y 5, básicamente es muy similar. Vamos a estar trabajando aquí en lo que es el relleno, el ordenado en base al relleno de la celda o el ordenado en base a el color del texto. Bien, vamos a trabajarlo con el relleno de la celda. Básicamente aquí les dice que ordene los datos según el color de relleno en la celda total. Debe ordenar los colores en el siguiente orden: rojo, amarillo y verde. O sea, hay que hacer como una especie de semáforo. Selecciono mis datos. Vamos a ir al orden personalizado. Y aquí vamos a ver una función que me permite a mí trabajar diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, yo le digo aquí el total, que voy a ordenar en base a que la diferencia entre el 4 y el 5 es la selección del texto o del fondo de la celda. En nuestro caso ahora es el fondo. Y si se fijan, una vez nosotros seleccionamos qué tipo de datos que nosotros vamos a analizar, Excel hace un análisis de la columna y me muestra los diferentes colores que tengo en ella. De esta manera yo puedo decirle, primero léame los de color rojo, según el mandato que tenga acá. Agrego un siguiente nivel y le digo, bueno, mira, vas a hacer lo mismo, total, color de la celda, vuelve a hacer un escaneo, pero ahora quiero el amarillo. Entonces, el primero va a hacerlo por este orden y luego por este de acá.
Pero si se fijan, estamos trabajando mucho, porque tengo que agregar uno, seleccionar y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo simplificarlo? Simple. Copio aquí el nivel, ya tengo otro nivel amarillo y aquí simplemente selecciono mi color siguiente. Si quiero eliminar nivel o agregar niveles, puedo jugar con esto. Cuando le digo aceptar, ya aquí tenemos todos los rojos arriba, luego todos los amarillos, y así sucesivamente luego tenemos todos los verdes. Bien, entonces esa es la idea del ordenado, precisamente que ustedes puedan ordenar de diferentes formas, dependiendo de la necesidad puntual que tengan en el momento dado. Entrando en materia con el filtrado, a diferencia del ordenado de los datos, el filtrado se aplica al encabezado de la tabla. Bien, yo selecciono mi tabla y cuando vengo acá a filtro, ya él automáticamente me coloca las pequeñas, los cuadritos, podemos decirlo así, o viñetas. Entonces, según el enunciado nos dice, muestra las ventas de queso Cabrales y tofu hecha por el vendedor Labolio. Queso Cabrales y tofu, ya yo sé que son productos. Le quito aquí la selección de todo. Voy buscando por acá el queso Cabrales y el tofu. Aquí tengo el tofu y por acá tengo el queso Cabrales. Si se fijan, ya aquí se está cumpliendo, solamente se están mostrando los datos que cumplen con esa condición que yo he establecido. Si se fijan acá en el cuadrito nos aparece una especie de embudo indicando que yo tengo un filtrado aplicado en esta columna. El siguiente de este lado no tiene ese pequeño embudo. Y adicional a eso podemos visualizar que en las filas, en los números de la fila, hay un salto del 11 al 15, del 140 al 215, del 223 al 238. ¿Qué quiere decir esto? Que hay filas que no se están mostrando porque simplemente no cumplen con la condición que estableció el filtro. Bien, entonces esa es la razón de ser del filtrado. Ah, que yo quiero que se quede en ese orden. Bueno, yo puedo hacer una copia, llevarme eso a otra hoja y ya cuando yo quite mi filtrado de acá, todo queda como estaba antes. Pero ya yo tengo esa información que yo quería filtrar, que la necesitaba en este momento para tomar una decisión del negocio de manera rápida y sencilla. Entonces, la siguiente etapa, porque no hemos concluido, en este caso es un filtro combinado, pues, o compuesto, pues tenemos filtros en dos columnas. La siguiente es la de vendedor. Si se fijan aquí, tenemos varios vendedores y en el enunciado nos especifica que debe ser un único vendedor que es Davolio. Le digo aceptar y entonces ahora sí tengo ese filtrado compuesto específicamente en base a lo que me solicitó el enunciado. Si seguimos viendo en el filtrado 2, este es un poquito más simple, pues es un filtrado simple en el cual solamente se me pide que se muestren las ventas de la ciudad de Manchester. Pues aquí es fácil, me puedo aquí descotejar y cotejar Manchester. En el filtrado 3 se va poniendo un poquito más interesante. Pues si se fijan, acá nos pide que muestre los registros mayores de 1500 en la categoría de productos lácteos. Entonces yo voy a seleccionar nuevamente, aplico mi filtrado y en categoría le voy a decir que solamente quiero productos lácteos. Y aquí estamos bien. Pero ¿qué sucede? En los precios de los productos por unidad, yo no tengo un producto en esa categoría que sea mayor que, miren aquí por donde me fui, filtro mayor que, y esto es importante verlo, pues, si se fijan, ya aquí la información que me está mostrando acá va relacionada al tipo de dato que tengo seleccionado, que es número, mayor que, menor que. Si hubiese tenido seleccionado, por ejemplo, acá un texto, me muestra una información diferente, por lo que les dije anteriormente que es un menú dinámico. Aquí me dice que es igual, comienza con una letra, termina con una letra,
contiene una palabra o una letra, ¿entiendes? Eso va a depender de lo que yo seleccione. Él analiza los datos y en base a eso me muestra la información. Si aquí yo le digo mayor que 1500, es probable que no me muestre ningún producto, porque lo cierto es que, como les dije anteriormente, cuando tengo más de un filtro en una hoja, deben cumplirse todas las condiciones, que sea de la categoría de productos lácteos y que sea del precio mayor o igual a 1500. ¿Cómo lo probamos? Voy a eliminar el filtro y a este producto le voy a poner 2000 pesos. Cuando vuelvo y aplico el filtrado de datos, podemos visualizar que solamente ese producto cumple con ambas condiciones. Bien, entonces eso es importante tenerlo claro de hasta qué punto podemos jugar con el filtrado de los datos. En el filtrado 4 y 5 vamos a hacer ya el uso de filtrados combinados. Perdón, en este caso vamos a hacer el uso del filtrado simple, que es un único filtrado, pero ya en base a un rango de valor y a un rango de fecha. Yo voy a trabajar el 4 y ya entonces les dejo el número 5 para que ustedes lo trabajen con la práctica. Básicamente, me gustan estas dos actividades, pues en ambas se recomienda hacer uso de los dos tópicos que hemos visto el día de hoy. Si se fijan aquí en el total, me pide que me muestre los valores entre 3000 y 15000. Si vemos por acá, el 14000 está por debajo de 15000 y me lo mostraría. El 3360 sería el siguiente y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, aquí tengo un valor mayor, luego un valor menor, después tengo un valor eh, mayor y así sucesivamente. Voy a tener como una mezcla de diferentes valores y es un poco difícil para mí visualmente identificar el orden y que cumpla con el filtrado. Por esa razón, acá yo les recomiendo hacer un ordenado previo, un ordenado de menor a mayor que les permita inicialmente ordenar los datos y luego entonces se aplica el filtrado de datos en el cual podemos decirle que va a ser un valor entre 3000 y 15000. Si se fijan acá, miren cómo los datos van incrementando. Ya no tengo ese zigzag de mayor o menor. Eso no lo permitió la magia del ordenador de los datos. Es más fácil para mí visualmente ir validando que el filtro cumple con la condición que yo le establecí sin mayor dificultad. Bien, entonces lo mismo debemos hacerlo para las fechas, lo único que aquí deben hacer el orden previo y en el orden previo ya el menú te muestra información diferente, por ejemplo, del más antiguo al más reciente o del más reciente al más antiguo. Dudas, aclaraciones sobre el ordenado y filtrado de datos. Dudas, aclaraciones. ¿Vamos bien? Necesito retroalimentación para poder pasar al siguiente punto. Vamos bien hasta ahí, profesor. No se me duerman, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver. En el tópico 5, presten mucha atención a este tópico, señores, que aquí hay una información muy interesante. Pues ya aquí empezamos a ver el tema de los macros grabados. Y la idea con colocar ese tópico en este básico es como para dejar ahí esa manera de incentivar a que continúen con el módulo intermedio, que también es muy interesante. Pero todo el que está aprendiendo Excel dice en algún momento, yo quiero aprender macro, yo sé que los macros, eso es algo increíble y realmente están en lo cierto. Bien, entonces vamos a ver en esta unidad el manejo de los gráficos, la impresión
y los macros, específicamente los grabados, pues hay unos un poco más complejos, que son los macros programados, los cuales abordamos en el módulo avanzado. Avanzado, ahí empezamos, ahí vemos la parte de los macros programados. Entonces, la guía, como tal, tiene toda la información relacionada a los tópicos de la unidad. Igual tenemos la instrucción y el foro de la unidad, al igual que el material audiovisual que le va a servir de ayuda a ustedes en este proceso. Entonces, mientras carga la guía, vamos a ir avanzando. Descargamos la actividad de la unidad 5. Por acá está. Y lo primero que vamos a trabajar es el tema de los gráficos. Bien. Entonces, el tema de los gráficos, aquí vemos la instrucción, nos dice, bueno, mira, los gráficos son de vital importancia para mostrar rápidamente y de manera visual todos los datos, ¿verdad? De manera gráfica. Luego les pide que con la ayuda de material audiovisual y didáctico realicen las siguientes actividades. Deben insertar gráficos de columna, de línea y de área, analizar la diferencia entre estos e insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses de dicho reporte. Si se fijan, de este lado tenemos una nómina ficticia y aquí tenemos el reporte en base al cual vamos a trabajar los datos. Seleccionamos nuestro reporte y si queremos hacer la inserción del gráfico, es bien simple. Pues estos son gráficos estáticos. En intermedio vemos la parte de gráficos dinámicos, que es muy interesante y da otra temática. Pero aquí tenemos la parte de los gráficos estáticos. Podemos seleccionar qué tipo de gráfico vamos a elegir. La idea es que vayan insertando varios, dependiendo de los diferentes tipos. Aquí tenemos de barra, aquí tenemos de línea y de área. Y aquí debajo tenemos el de pastel. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, insértame este de columna, si se fijan, cuando yo inserto un objeto del menú insertar, aquí afuera, a la derecha del menú ayuda, no tengo ningún menú adicional. Pero cuando yo selecciono ese objeto, me aparece un menú flotante que me permiten cambiar las propiedades de ese objeto. Propiedades como el estilo, lo puedo cambiar la paleta de colores que esté utilizando, puedo cambiar el diseño que esté utilizando de cómo está distribuida la información en el gráfico, puedo jugar con todas estas informaciones y claro, algunos requieren que quizás coloque el gráfico de un tamaño más grande para que se vea de una manera diferente. Bien, entonces, importante jugar con esto, ver las diferencias y si hay algo que puedan utilizar, hacer su apunte para precisamente más adelante verlo. Por acá podemos cambiar la columna por fila. Podemos hacer ese cambio para que se muestren en los meses y los nombres de esta forma o viceversa. Podemos manejarlo. Aquí podemos cambiar el tipo de gráfico. Si quiero que sea ahora un gráfico de línea, simplemente lo selecciono y le doy a aceptar y ya se ve de una manera diferente. Adicional a esto, podemos también en la misma pestaña del diseño de gráfico mover este gráfico a una hoja nueva con el nombre de mi preferencia. Esto me permite a mí yo tener el gráfico en una hoja y tener los datos en otra hoja. En el mismo gráfico tenemos la opción de más. Esta opción me permite a mí con todas estas herramientas yo agregar un título del eje. Si quiero agregar la etiqueta de datos para que se vean aquí de esta forma, también puedo jugar con esto. Si quiero una tabla de datos que se vea de esta forma, también puedo jugar. Todas estas son informaciones que ustedes pueden jugar con ellas. Bien. Entonces, diferente a lo que es, diferente a lo que es el gráfico de barra, en este caso,
nos permite manejar varios tiempos a la vez. Pues si se fijan, aquí tenemos el comportamiento de febrero y el comportamiento de enero. En el gráfico de pastel no tenemos esa funcionalidad. Bien, pues el gráfico de pastel me permite utilizar un único tiempo a la vez. Si yo puedo venir por acá, selecciono mi gráfico de pastel, puedo cambiar las propiedades del mismo o el formato si quiero cambiar algunos bordes. Bien. Pero si se fijan, tengo aquí un único tiempo y el comparativo es entre sus empleados. Si tengo la necesidad de en este escenario traer la información de marzo a un gráfico, con la tecla Control presiono esa columna que está alejada de mi primera selección. Cuestión de que cuando yo vaya a insertar, entonces ya él me trae la información de marzo como tal. Bien, entonces bien importante conocer cómo funcionan los gráficos y les motivo a que pongan en práctica los conocimientos. Al final la hoja debe tener varios gráficos como esta que estamos mostrando. Con relación al área de impresión, ¿a quién no le ha sucedido que en ocasiones queremos imprimir una información específica de una tabla y empezamos a hacer ajustes de esta forma, achicando la tabla? Yo solamente quiero que muestre esta información. Espérate, déjame. Ahora sí, esa es la información que yo creo que aparezca. Esto tiende a causar algunos problemas porque hay información que se puede perder. En esta ocasión lo que se pretende mostrar es que tenemos una función en el área de disposición de página donde tenemos el área de impresión establecida, donde yo puedo establecer o borrar el área de impresión. Y cuando, por ejemplo, si no tengo ningún área de impresión, se muestra de esta forma, se muestra toda la información. ¿Ven? Pero en el contenido de la actividad práctica me pide que yo debo mostrar del menú de febrero, perdón, de la nómina de febrero, la columna nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Y aquí hacemos nuevamente uso, pues seleccionamos nuestras primeras columnas y con control seleccionamos nuestro sueldo neto, en el cual ya con esto seleccionado podemos ir al área de impresión, establecemos nuestra área de impresión y cuando vamos nuevamente a archivo, imprimir, podemos visualizar que solamente tenemos 2 páginas con la información que se nos fue requerida. Bien, entonces esa es la idea de lo que se espera que ustedes realicen para que se muestren específicamente esas informaciones, sin la necesidad de yo alterar la estructura de la tabla. Bien, entonces ya saben que es en área de impresión y aquí manejamos esa parte en el menú de disposición de página. Por último, empezamos a ver ya el tema de los macros. Si se fijan aquí, la definición nos indica que los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso de material didáctico y audiovisual deben realizar, primero, habilitar la pestaña programador, crear un macro que grabe, un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla, mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo crear un macro y un botón acá, y cuando yo le dé ese botón, se completen todos estos datos de manera rápida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que la pestaña programador, que es esta que está acá, no viene habilitada por defecto. O sea, que ustedes no la van a visualizar. Para poderla visualizar, deben venir menú archivo, opciones. En esta ventana que les aparece, personalizar cinta de opciones. Y aquí este cotejo que va a estar descotejado lo van a colocar y entonces cuando le den a aceptar
se va a mostrar acá esta pestaña. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí tenemos lo que debemos hacer. Bien, en este módulo básico vamos a utilizar apenas 3 botones u opciones de estas que están acá. Vamos a utilizar la grabadora de macro, en la cual me piden el nombre del macro. El nombre del macro no debe tener espacios. Mejor le ponen una rayita abajo. Una combinación de tecla para yo poder invocar el macro. Si no tengo un botón, lo invoco por una combinación de tecla en el teclado. ¿Dónde lo quiero guardar? En este caso, en este libro. Si lo quiero en un libro nuevo o en mi lista de macro personal, lo puedo hacer. En este caso, en este libro. Y una breve descripción que es importante, pues si no estoy disponible, alguien puede, dentro de tantos macros que vamos a tener, elegir el correcto. Acá le digo aceptar. Cuando le diga aceptar, me va a decir detener grabación acá. En vez de decir grabar macro, me dice acá detener grabación. ¿Lo ven? Ya a partir de este momento, cualquier clic que yo dé en Excel se va a grabar. Cualquier cálculo que yo haga en Excel se va a grabar. Entonces, bien importante, pues, los errores también se van a grabar. Hacer el macro grabado con calma, sin prisa, para que quede correcto. Entonces, acá yo puedo decirle, por ejemplo, voy haciendo los cálculos para que él vaya aprendiendo. Igual, este valor por 2%. Aquí se muestra. Igual, este valor por 2.5%. Igual, este valor por 3%. Acá vamos a hacer la sumatoria de estos valores para tener el total de descuento. Y por último, el sueldo neto es igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Bien, entonces acá vamos a hacer la suma para tener el total y hacemos un arrastrado horizontal para completar los demás. Bien, ya aquí concluimos la nómina. Vuelvo a programador, detengo mi grabación y una vez detenida mi grabación, puedo venir aquí a la opción de macro, en donde puedo visualizar el macro que fue grabado, que es este que está acá dentro de lo que ya tengo. Bien, ahora vamos a insertar un botón aquí en el menú insertar de programador. Le digo acá, controladores de formulario, que me inserte este botón de acá. Y cuando yo lo inserte acá, él me va a preguntar qué macro yo quiero ejecutar de la lista de macros que ya tengo disponible. O sea que al momento de yo presionar ese botón, se va a ejecutar el macro que yo seleccioné acá. Entonces, ya aquí se nos creó el botón, perdón. Y aquí yo puedo cambiar el nombre de ese botón. Entonces, si ya lo tengo por acá, vamos ahora a borrar el contenido de la nómina. Si se fijan aquí en la parte inferior derecha, tenemos que
valor máximo alcanzado fueron 339.000 en la nómina neta. Voy a borrar estos valores y este total también. Nos damos cuenta que tenemos un error en el sueldo bruto de José Colón. El error es que aquí a él se le puso 5.000 y eran 50.000. Y fue intencional precisamente para validar que el macro va a hacer el cálculo en base a los datos de origen. Sin importar qué datos de origen tenga, él debe aplicar las diferentes fórmulas que fuimos aplicando en la nómina. Presionamos por acá. Él hace el cálculo ya ahora en base al nuevo sueldo bruto. Y si se fijan por acá, ya no tenemos el sueldo neto en 339.000, sino que lo tenemos en 380.000. En cuestiones de segundos, le podemos ejecutar nuestro macro y él puede hacer ese tipo de cálculo. Bien, si yo cambio aquí cualquier información, él automáticamente hace el ajuste y me muestra aquí los cambios. ¿Qué les parece? Muy interesante, profe. Entonces, la idea es Excelente, hermano, excelente. básicamente que ustedes puedan ir haciendo pruebas con esto, jugando con los macros y que lo pongan en práctica en su ámbito laboral. Un punto importante que es la grabación del macro es vital, pues si ustedes guardan esta actividad como una simple hoja de Excel, cuando la cargan en la plataforma o la envían por correo electrónico, no van a poder ejecutar el macro. Cuando ustedes lo vayan a guardar, deben guardarlo en guardar como y en el tipo del libro de Excel van a seleccionar la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Si no seleccionan esa opción, cuando carguen la práctica no lo voy a poder ejecutar. Bien, entonces importante que lo guarden en este formato. Luego que lo guardan, van a notar lo siguiente, la diferencia entre un icono tradicional y un icono guardado como macro, para que más o menos visualmente puedan identificar. Bien, entonces líderes, con esto finalizamos nuestras nuestras 3 sesiones de este módulo básico de Excel. La idea es que ustedes terminen de hacer las entregas al domingo próximo a la medianoche para ver ya la próxima semana el cierre de este curso. Con relación al paso de la asistencia, la voy a hacer con el listado que tenemos en Teams de las personas que ingresaron el día de hoy. Y nada, si no tienen ninguna duda o aclaración, sería todo por el día de hoy. A partir de mañana va a estar disponible la grabación de nuestro encuentro. Pasen buenas noches. Gracias, Eduardo. Igual. Gracias, igual. Muchas gracias. Igual. Sí.